tal? Mi nombre es Mireya Alba Rosado, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, estudiando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Y el día de hoy voy a explicar control de calidad, la carta de control de Levin-Jennings. Y el día de hoy voy a explicar un control de calidad, sería la carta de control de Levin y Jennings. Y el problema que voy a resolver dice así. Se selecciona un procedimiento de medida para colesterol en el siguiente ejemplo. Se eligen dos materias de control comerciales que tienen concentraciones cercanas a niveles de decisión médica de 200 miligramos por decilitro y 240 miligramos por decilitro, respectivamente. Estos son los niveles identificados como criterios para la interpretación de la prueba por las guías del Programa Nacional de Educación sobre Colesterol, como sus siglas, la NCEP. Los dos materiales de control fueron analizados una vez al día por un periodo de 20 días. A partir de estos datos se necesitan calcular las medias y las SDS para configurar una carta de control. Entonces, tenemos los siguientes datos del 1 al 20 del primer control y tenemos la de acá abajo, la de los otros 20 en el control 2. Lo que nos pide encontrar es calcular la media y el desvío estándar para estos dos controles, y así como responder las preguntas de cuáles son los límites de control en S1, en S2 y en S3 para los dos tipos de control, y pues finalmente construir la carta de control. Bueno, vamos a empezar a construir una tablita, ya que como se pueden dar cuenta lo estoy realizando en Excel. Voy a quitar la cámara para que se pueda ver toda la pantalla. Ok, continuamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como mencioné, es calcular la media o el promedio, así como la desviación estándar. Tenemos una reglita, como ya Excel nos lo marca, vamos a poner promedio, seleccionamos nuestros valores, que vendrían siendo y para la desviación estándar igual tenemos una fórmula. Bueno, nos podemos dar cuenta que nos dan en números decimales. Lo que tenemos que hacer es, vamos a redondearlos. Entonces, quitamos los decimales y los redondeamos, quedando en 200 como la media y la desviación estándar como 4. Voy a recorrer toda la columna. Bueno, nos podemos dar cuenta de que no nos dan los valores. Lo que tenemos que hacer es poner candaditos en nuestras celdas para que no se muevan nuestros datos. Lo mismo haré de este lado. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestro Z-score, que este se viene sacando, que sería la resta entre nuestro valor menos nuestra media y esto va dividido entre nuestra desviación estándar. Nuevamente voy a poner candaditos para que no se mueva lo que sería nuestro promedio y la desviación estándar. Voy a jalar. Entonces tenemos que la Z-score nos va a ayudar para reconocer los puntos atípicos. Eso quiere decir los datos que entrarían en nuestro control de calidad y los que no. Eso quiere decir que si es mayor a 2 o ya pasa a 3, eso son datos que no se pueden tomar en cuenta, y pues siendo 2 hacia abajo son los que se pueden tomar en cuenta. Ahora lo que vamos a encontrar va a ser mi X menos 3 DE, que significaría mi desviación estándar menos 3. Que esa vendría siendo, bueno, voy a poner de una vez todos los que voy a encontrar. Entonces sería x menos 2 de e
y x menos 1 de e. Lo mismo voy a hacer, pero con signo positivo. Bueno, tenemos que esta va a ser mi media menos 3 multiplicado por mi desviación estándar, que nos da 187.85. Pero lo que tendremos que hacer es, bueno, voy a poner los candaditos para bajar las columnas. Lo que tenemos que hacer, como dije, hay que redondearlo para que así nos queden números enteros y no decimales. Bueno, aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado, solo que la diferencia va a ser cambiar el menos 3, ahora va a ser menos 2, que nos quedaría 192, ya redondeado. Bajamos nuestra columna. Nuevamente, aquí va a ser menos 1. Bajamos. Y de este lado ya no van a ser menos, sino van a ser más 3. Y aquí va a ser más 2. Y finalmente tenemos más 1. Podremos decir que estas x más 3 y x menos 2 van a ser los límites inferiores y superiores de mi pregunta que tengo acá, cuáles son los límites del control 1S para el control 1 y así sucesivamente el 2S y el 3S. Siendo así que aquí obtenemos nuestros datos, solo voy a poner colorcitos para que se pueda identificar. De azul voy a poner lo que sería la media, de rojo voy a poner la S3, de amarillo voy a poner el S2, 1S2, perdón. Y finalmente voy a poner de verde estos. Voy a darle formato a mi tablita. Para que... Bueno, ahora teniendo estos datos, lo que tengo que hacer es hacer mi carta control. Entonces, seleccionamos nuestros datos que queremos, damos en insertar y nos vamos a un gráfico, gráfico de líneas. Vamos a usar cualquiera. Ok, nos queda un gráfico de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es darle nosotros nuestro formato. Voy a poner el título como carta control 1. Y como vemos, aquí tenemos todos nuestros valores. Voy a eliminar lo que sería la desviación estándar, ya que no la ocuparemos aquí. Y nuestra Z-score. Bueno, nos vendría quedando una tablita, una gráfica de esta forma. Voy a eliminar el rango de este eje dándole clic derecho y en dar formato al eje. Vamos a poner un mínimo de 180 y un máximo de 215, me parece bien. ¿Ok? Tenemos aquí nuestras líneas. Ahora lo que voy a proceder a hacer es cambiarle su color para poder identificarlas. Tenemos que la de aquí va a ser nuestro límite superior. Este va a ser nuestro límite superior igual. Este va a ir de un color amarillito, ya que nos lo marca de esa manera. El de acá va a ir de verde. Este que tenemos aquí va a ser nuestros datos. Este lo podemos poner de cualquier color, ya que no tenemos un dato en específico, un color en específico, perdón. La voy a poner de morado en este caso. Esta de aquí tenemos que es mi media. Esta tiene que ir de un color azul. Perdón. La de acá tenemos que es color todo verde. Esta tenemos que es un color amarillo. Y esta finalmente es un color rojo. Así es como tenemos nuestra carta control, donde aquí esta de en medio tenemos que es nuestra media de nuestro conjunto de datos. La línea moradita va a ser nuestros valores, o sea, todos nuestros datos. Como podemos ver, es como piquitos que suben y bajan. Y pues, en este caso tenemos nuestras desviaciones. Ok, voy a continuar haciendo lo mismo que realicé en la parte de arriba, pero ahora con nuestros
siguientes valores. Voy a ¿sí? Tenemos nuestra tablita. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros dos datos, como nuestra desviación, así como nuestras cartas control, vamos a responder estas preguntas, que dice, ¿cuáles son los límites del control 1S para el control 1? Entonces, el control 1 tenemos que es nuestra tablita de acá arriba, que nos vamos a ir a 1S. El 1S significa que va a ser estas que están en verde, el inferior va a ser ese que está en signo negativo y el superior va a ser el que está en signo positivo, siendo así que tenemos que nuestro límite inferior va a ser igual a 196 y nuestro límite superior va a ser igual a 204. Voy a correr aquí para que se vea. Nuevamente nos vamos con la siguiente pregunta. Voy a copiar esta parte. ¿Qué dice para el control 2S? Entonces tenemos que el 2S va a ser los que tenemos en color amarillo. Entonces nuestro límite superior va a ser 208 y nuestro límite inferior va a ser 192. 192, cambiamos aquí, y aquí va a ser 208. Comprobamos. Y finalmente tenemos para el control 3S, que nos es el inferior, tenemos que va a ser 188 y el superior va a ser de 212. Copiamos. Cambiamos los valores. Ok. Ahora vamos a seguir con el control 2. Tenemos que mi límite inferior para el 1S va a ser 245 y el superior va a ser 255. 245 y 255. Nuevamente checamos para el 2S, que sabemos que es de color amarillito, que va a ser el inferior de 240 y el superior 260. Finalmente tenemos para el 3S, que nos quedaría el inferior 235 y el superior 265. Y 265. Así es como contestamos nuestras preguntas y obtenemos nuestros límites. Tenemos otro que nos pide que expliquemos las reglas 1, 2S y la regla 1, 3S, que estas vienen siendo que la 1, 2S se refiere a la regla de control que se utiliza comúnmente en una carta control de Levin y Jennings, cuando los límites se establecen como la media de más menos 2S. En muchos laboratorios esta regla se utiliza para rechazar una corrida cuando un solo valor de control excede un límite de 2S. Y la regla 1.3S corresponde a una carta de control de Levin-Jennings, cuyos límites se establecieron como la media de más 3S. Pues una corrida analítica es rechazada cuando un único valor de control excede un límite de 3S. La regla 1.2S se utiliza mucho actualmente, pero pues a pesar de proporcionar una alta detección de errores, el uso del límite de control 2S también proporciona un nivel de falsos rechazos. Entonces la regla 1.3S provee un procedimiento de control de calidad alternativo con menos falsos rechazos, pero esta a la vez con una menor detención de errores. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Así es como concluimos este problema de carta control en Excel. Como podemos ver, obtuvimos todos nuestros valores, nuestra gráfica y respondimos las preguntas, obteniendo los límites superiores e inferiores del control. Entonces, espero les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Hasta luego.